Muy bien, señoras y señores, estamos desarrollando la presente edición de La Fuerza de la Palabra por Cosmos Televisión, órgano periodístico al servicio de los intereses de Puno y el país. En Cosmos Televisión, 25 años y personalmente al servicio de Puno, más de 67 años de servicio en aras del desarrollo, el bienestar y el progreso de nuestro departamento. Una tarea altamente responsable, incansable, pero con bastante responsabilidad en cada una de las ediciones. De inmediato entonces vamos a registrar nuestro comentario central de la portada. Estaremos desarrollando el tema Puno en el siglo XXI, cultura y desarrollo. Definitivamente nos encontramos en el siglo XXI donde se han generado una serie de expectativas, no solamente para Puno, sino para el resto de regiones y departamentos del país. Pero fundamentalmente a nosotros nos preocupa que no podamos de una u otra manera realmente orientar un desarrollo sostenido, sostenible, en función a nuestros recursos, a nuestra ubicación geopolítica, en función a nuestras capacidades y a nuestras propuestas. El desarrollo de Puno lo tenemos que construir quienes habitamos permanentemente en Puno. El desarrollo y el bienestar y la perspectiva de mediano y largo plazo de Puno está realmente centralizada en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestro sentimiento y en este gigante corazón de puneños y de puneñistas. Tenemos que despertar realmente de esta apatía que permanentemente viene aislándonos unos a otros. Desarrollaremos entonces este tema de Puno en el siglo XXI, cultura y desarrollo. En efecto, el tema resulta sumamente importante, pero también comprometedor para cada uno de nosotros. Empezaríamos por señalar que en la pasada centuria, Puno ha sido escenario de acontecimientos que en un momento o a lo largo de un proceso impactaron en la azarosa vida nacional. Al margen de intensidad con que los vivió, hubo en todos los casos una constante, un telón de fondo que les dio un dramático carácter, la historia y la lacerante realidad de marginación, miseria y postración de los grandes grupos campesinos. Esto se ha venido dando desde el nacimiento de la presencia occidental, desde la conquista y desde el nacimiento de la vida republicana. Paulatinamente el departamento de Puno ha venido siendo sojuzgado, aislado, empobrecido y explotado y marginando a su población. Esto lo planteamos en cada uno de nuestros libros que hemos escrito en los últimos años, pero también destacados historiadores, analistas lo puntualizan con la misma firmeza como nosotros hemos venido realmente historiando el presente y el futuro de nuestro departamento. Tal como lo expresáramos hace unos momentos, no pretendemos detallar cronológicamente ni puntualmente los hechos que marcaron historia en el departamento de Puno. Por el contrario, nuestro interés, nuestra vocación, nuestra responsabilidad, diríamos, está centrado en resaltar resultados, enseñanzas, en especial aquellos cuya vigencia perduran y probablemente sus consecuencias estén presentes en el escenario histórico de Puno en las próximas décadas. En síntesis, el rescate de lo que el tiempo ha dejado en el sedimento de la conciencia del pueblo mismo como una memoria colectiva que precisa retomar al foco de su atención de todo aquello que le resulta vital. Hemos caminado varios siglos, hemos peregrinizado un tiempo interminable de sojuzgamiento, de mentira, de engaño, de prostitución y de haber ultrajado nuestras culturas aymaras y quechuas. El camino recorrido ha estado lleno de prejuicios, de mentiras, de engaños, de traiciones, pero se ha seguido revitalizando el hombre, se ha seguido fortificando la mujer aymara y quechua, con su cultura, con su pasado.
y con su visión indudablemente de hoy para poder tener una perspectiva clara y definida de lo que debe ser el departamento de Puno. Pero ello no se construye con oraciones solamente. Ello no se diluciza únicamente con un criterio inapropiado de políticas y de ausencia de propuestas reales, contundentes y claras. Empecemos señalando que encontramos en la historia de Puno del siglo XX pasado tres etapas claramente definidas. La primera, que abarca desde 1900 como continuidad histórica de las décadas precedentes, hasta 1969, cuando a través de la reforma agraria se produce un cambio sustantivo en la estructura de la organización y la propiedad de la tierra agropecuaria departamental. Son los años del gamonalismo terrible, esclavistas, marginatorios. Inmediatamente tenemos que reconocer que desde los años 1969 a 1965, periodo caracterizado por la realización de radicales cambios estructurales y por una activa presencia estatal, la denominó el cambio y el burocratismo. Pero de cambio no se alcanzó sustantivamente casi nada para un departamento como el nuestro. Y finalmente hay un tercer periodo en que el altiplano nuestro ingresa a una etapa de descapitalización y violencia rural e ingobernabilidad, que llamaremos el periodo de la contrarreforma y la agudización de la pobreza. Estamos inmersos todavía en este periodo de las contrarreformas y la agudización de la pobreza. Claro, se han dado pequeños pasos, pero no sustantivos, orientados al desarrollo y a la competitividad y el bienestar de los puneños. Sí, hay muestras elocuentes, pero es poco y corto y no lo suficiente para poder tener que enaltecer el despegue de bienestar, de desarrollo y de tranquilidad social en nuestro departamento. Estamos sojuzgados todavía al mensaje mentiroso y cruel de políticos y de autoridades que usurparon la función de sus cargos públicos sobre pretexto de justicia y de igualdad. Al cambio, no tenemos resultados satisfactorios. Estos conceptos nuestros también los expresó en un momento nuestro amigo Vera del Carpio, porque conocemos su labor y su trascendencia, pero nosotros la estamos realmente estimulando en función a la vida diaria y permanente, donde da la impresión, entre comillas, y pedimos permiso, da la impresión de verse detenido el tiempo, el espacio. Da la impresión de que el cosmos no gira tan rápido y violentamente en esa inmensidad inacabable que es el cosmos y el infinito. Esta división y caracterización deberá considerarse en el ordenamiento del análisis del hombre del altiplano en el presente siglo, que a continuación abordamos con algunos conceptos y algunas insinuaciones. Según cálculos realizados, tomados como base los datos de cronistas del siglo XVIII, hubieron en Puno al momento de la conquista asentados alrededor de 1 millón de indígenas que poblaron todo el altiplano, las laderas contiguas de las vertientes del Pacífico y del Atlántico, y se agruparon en dos espacios: Ayaviri, Pucará, Atuncoya, y en Juli y en las áreas inmediatas al lago Titicaca. Años más tarde, en 1993, el conde Gil y Lemos, virrey del Perú, un cruel asesino, informó a la corona que previo censo entre blancos e indígenas en Puno solo existían 186.662 almas de campesinos. El colonialismo y las enfermedades habían diezmado la población. Como señalamos líneas arriba,
y palabras hace algunos instantes, realmente en aquel momento teníamos una población que superaba el 1.000.000 de habitantes y precisamente como consecuencia de la presencia colonial, se redujeron a una población de 186.682 almas. No sé si fueron benditas, pero solamente quedaron el rostro de 186.682 pobladores aymaras y quechuas. El colonialismo y las enfermedades habían diezmado la población. Se utilizaron políticas de marginación, donde no se dieron brotes de superar el analfabetismo, ni mucho menos el desarrollo de una población de más de 1.000.000 de habitantes. El repoblamiento en Puno empezó paralelo a la República. Recordemos que en el censo de 1862 se alcanza una población de 224.678 y en 1876 se contó con 259.442 habitantes con la siguiente composición racial. ¡Qué terrible! Marginación, racismo, que ahora nos enfrenta unos a otros y que es un parámetro realmente que detiene la historia y las acciones de bienestar y desarrollo. El racismo fue cruel y lo sigue siendo. Veamos, por ejemplo, entonces, según ese censo de 1862, ¿por qué hemos tenido que recorrer precisamente a toda esta información estadística para comentar? ¿Cuál fue la composición racial? Veamos. En 1876, indios 231.161 habitantes que representaban el 92.2%. Esa fue la población mayor en 1876. 239.161 indios. Mestizos 11.749, que representaban un total de la población únicamente del 4.5%. Los blancos 8.278, que representaban el 3.2%. Negros 274 negros, representando el 0.1%, y asiáticos 37, que representaban el 0.001%. Datos estadísticos a los censos de 1862. ¿Cómo se fue reduciendo la población de millones de peruanos, indios y mestizos? Fíjense ustedes, producto precisamente de un diezmado donde la población iba desapareciendo por falta de alimentación, de esclavitud y también como consecuencia de enfermedades contagiosas mortales. Estas cifras, señoras y señores, sustantivamente en las últimas décadas, obviamente no son en volumen, sino en la estructura del origen étnico de la población. Desde el censo de 1994 se consideró inconveniente preguntar sobre raza, motivo por el cual no tenemos cifras expresamente comparativas. Sin embargo, indirectamente podemos arribar a algún tipo de conclusiones si nos remitimos a los resultados de la pregunta de idioma o lengua con el que aprendió a hablar, que en el censo del año 2027 arrojó algunos resultados. En quechua, ¿cuál fue el idioma o lengua de la población? El quechua, 454.816, representando el 38% de la población. En aymara, 322.972, según el censo de ese año, del 2007. Aquí cito nomás, que representó el 26%. El axeninca, 641, otra lengua nativa 392, castellano 417.397, representando el 34%. Idioma extranjero 174. Es sordomudo 100.553, en total 1.199.118. Claro,
La duda está en cuántos de quienes tuvieron el castellano como primera lengua son del fenotipo quechua o aymara. Es una interrogante. En todo caso, quienes lo sean pertenecen a un grupo humano cuyo mestizaje cultural resultaría evidente. En resumen, el histórico estadístico poblacional de Puno nos deja lo siguiente. Definitivamente una población en el año 2007 de 1.268.000, preurbana 629.000, población rural 638. Se puede percibir que Puno ingresa al siglo XXI con alrededor de 300.000 habitantes, ¿no es cierto? Pero que esta cantidad viene siendo modificada porque actualmente se registra en el siglo XXI 1.200.000 habitantes que tenemos en nuestro departamento. Esta tasa promedio nos demuestra realmente cómo ha ido mermando, desapareciendo la población aymara y quechua. La última tasa de crecimiento calculada en el censo del 2007 arroja un promedio anual de 1.3%, observándose una tendencia decreciente desde 1981. A ello se agrega, indudablemente, la migración de puneños al extranjero o hacia el interior del país. Hay un gran porcentaje. En el movimiento migratorio interno, los factores de expulsión de la población rural, aymaras y quechuas, hacia las ciudades está la falta de oportunidades de trabajo y la búsqueda de mejores condiciones de vida. La tasa de desocupación abierta se ha incrementado de 6.6% y de 7.4% en los últimos años. Según un estudio efectuado a mediados de la década del 80 y 90, la mayor movilidad migratoria se produce luego de concluido el servicio militar, antes obligatorio, ahora voluntario. Destacó el hecho de que servir a la patria mediante el servicio militar obligatorio era considerado un hito en la vida regular de los campesinos puneños, en especial la residencia en comunidades. El retorno de un licenciamiento a la comunidad era un timbre de orgullo para los padres. Consideraban al joven digno de respeto y estar enrumbado en la vida. La desaparición del servicio militar obligatorio no ha logrado cambiar aún esta situación, aunque ha generado un vicio que aún no ha sido llenado. Recordemos, y no se sientan incómodos, mis queridos amigos y jefes, entre comillas, hoy en día se obligó en los años anteriores al servicio militar obligatorio y solamente eran de procedencia campesina porque los hijos de los mistris no podían ir al cuartel. La migración interna campo-ciudad es intensa, intensísima y creciente y puede considerarse como un primer paso de la migración extradepartamental. En todo caso, mientras que en la década del 70 los centros urbanos de Puno crecieron a razón del 3,8% anual, en los siguientes 10 años se creció en 4,6%. Podríamos nosotros seguir analizando en forma pormenorizada toda esta característica del crecimiento poblacional en nuestro departamento, pero estadísticamente no estamos equivocados ni errados. De 1.300.000 habitantes, que en la época todavía colonial teníamos en el departamento, fue decreciendo sistemáticamente nuestra población, producto que de las enfermedades, las epidemias, pero también de la muerte y el asesinato que se generaba contra los aymaras y los quechuas. Eso como un dato estadístico que acabamos de demostrarlo, producto de una investigación permanente en uno de mis primeros libros que se llama Crecimiento y Desarrollo para el Departamento de Puno, escrito hace 38, 40 años. Largo periodo, pero que sigue siendo vigente. Ahí hemos hecho un análisis pormenorizado en la oportunidad que fui miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto y elaboramos ese documento con recursos propios desde Lima, en stencil por si acaso. Y acá tenemos el libro. Si alguien tiene interés le podemos obsequiar sin costo alguno. No hay muchos, pero ahí se tiene el libro.
Es decir, hay una preocupación permanente que ni las autoridades correspondientes, ni mucho menos los parlamentarios de hoy, los últimos que han ido, han podido realmente motivar una propuesta de desarrollo. Por favor, no perdamos el tiempo en misticismos totalmente equivocados y de enfrentamiento a la población. Todo nos une, absolutamente todo nos acerca. El conglomerado integral del departamento es un derrotero donde todos y cada uno en forma conjunta debemos de resolverlo. Si la autoridad no tiene la suficiente vivencia y la capacidad, las organizaciones sociales deben de pronunciarse con documentos y propuestas. La academia creemos que es el último hito que nos queda, el último rincón de esperanza en la academia. A quienes pagamos los impuestos y el derecho de sacar un título profesional para que redunde en un proyecto de desarrollo y no simplemente en el hecho de exhibir el título en la sala o en el cobertor de ingreso a la choza. Es importante fusionarnos. Este es el reto, este es el tema que hay que seguirlo machacando, argumentando seria y desapasionadamente, donde los técnicos y los que tienen mayor inteligencia que nosotros estén en la obligación y en la obligatoriedad de plantear el derrotero de desarrollo. Ya hicimos en ediciones anteriores muchas y bastante comparaciones. Cómo avanza el norte del país, cómo avanzan las macroregiones, los departamentos del sur del país. ¿Y qué pasa? Y Matacay, ¿qué está sucediendo? No podemos dimensionar el desarrollo, nos estamos frustrando. Nos hemos quedado contentos en discutir con el vecino país del frente y decir, mi es la llaminada en la Cuyahuata, tata y mamá. No, señor, ya no hay nada que discutir, todo es nuestro y ahora comencemos a construir lo nuestro en un plazo inmediatamente razonable para el bienestar de las nuevas generaciones, de nuestras guaguas, de nuestra historia, de nuestro honor como hombres puneños que hemos construido en el devenir del tiempo la historia de Puno y del país. Muchas gracias, muy amables por acompañarnos. Hasta aquí el comentario central de la portada. La pausa comercial y continuamos con el desarrollo de la fuerza de la palabra.